Shalom a todos. Hoy quisiera compartir una pequeña reflexión acerca de un mensaje que quiero compartir acerca de la conciencia, el concepto de conciencia según el cristianismo y el concepto de conciencia según el judaísmo. Para eso quiero leer acá esta escritura que está en Romanos capítulo 2, verso 14. Dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. En el verso 15 dice: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están diciendo lo correcto. El mensaje que he proclamado es que acerca del día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Bueno, dice que juzgará, Cristo Jesús juzgará la vida secreta de cada uno. Él era un judío y es un judío que va a juzgar tanto a gentiles de acuerdo a la ley de la gracia que nos ha sido dada por medio de él, como a judíos de acuerdo a la ley que ellos han atesorado. El tema de la conciencia, según el judaísmo, lo que yo aprendí de los rabinos ultraortodoxos, es que para alcanzar la conciencia divina, una persona tiene que trascender todas sus, ¿cómo se puede decir? La mala inclinación, el aspecto de la mala inclinación que heredó el padre y la madre por medio de la aceptación, trascender, como tener una cierta resiliencia, desarrollar una fe por medio de la resiliencia, por medio de la aceptación. Esto es lo que enseña el judaísmo. ¿Y a qué conduce esta forma de desarrollar la conciencia? Conduce a que la persona expande la conciencia, la amplía, pero en eso que expande la conciencia, como no lo está haciendo por medio de la nueva naturaleza de Jesucristo, sino por medio de el aspecto de la mala inclinación que ha heredado de carne y sangre, trasciende, busca trascender, queda sujeto y condicionado a los poderes de este mundo. Y la persona no se da cuenta. ¿Por qué? Porque en eso que está empleando su conciencia se está haciendo más grande, también se está silenciando. A un punto que esto casi que me atrevo a asegurar que se llega a quedar una persona a perder la sensibilidad del afecto natural. ¿Por qué digo estas cosas? Porque yo ya fui por ese camino. Y lo digo porque lo viví, lo experimenté. Esa fue mi experiencia. Se silencia ese aspecto del afecto natural, de ser amorosos, esa empatía, esa parte que desarrollamos por medio de Jesucristo, que tiene que ver con la piedad, con el aspecto de la piedad, donde uno desarrolla todo lo que tiene que ver con la piedad, la empatía, la consideración, el ser considerado, el ser misericordioso, compasivo, que se conmueve al dolor ajeno. Aquí esas cosas se silencian. Cuando la persona empieza a expandir su conciencia
por medio del aspecto de trascender el aspecto de la mala inclinación, la conciencia se silencia directamente. Y yo tengo que decirlo, y esto es un mensaje que yo sé que si un rabino me escucha, me está entendiendo lo que estoy diciendo. La conciencia se silencia. Mientras que el desarrollo de la conciencia, que es por medio de Jesucristo, que es restringir el aspecto de la mala inclinación, no dándole lugar, sometiéndolo a la obediencia de Cristo, resistiéndose al mal, es un desarrollo de la fe en el cual la persona desarrolla un carácter diferente. El desarrollo del carácter en Cristo por medio del nuevo nacimiento y procurar desarrollar la mente de Cristo cuando la persona experimenta el nuevo nacimiento y empieza a desarrollar la conciencia que es por medio de Jesucristo, como consecuencia de esa sujeción de la mala inclinación a la obediencia de Cristo, es que vienen todos los frutos ¿cómo se puede decir? Del espíritu, de los atributos del carácter de Dios en nuestra vida, de los atributos divinos en nuestra vida. O sea que acá no es todo lo opuesto a la trascendencia, a trascender el aspecto de la mala inclinación por medio de la resiliencia y la aceptación, porque allí la conciencia se hace más amplia en cuanto a que la persona desarrolla más conocimiento, es una persona que amplía su capacidad de entender muchas cosas, desarrolla la astucia, pero se silencian cosas que tienen que ver con la conciencia más del alma, más que tiene que ver con la parte de la piedad. Y esto hay que saberlo, que esto lo digo para los mesiánicos que están muy entusiasmados con el tema de las raíces hebreas, yendo al judaísmo. Si yo fui allá era porque ya estaba allá y no lo sabía, pero no le recomiendo a los mesiánicos ir por ese camino. Y hay algunos mesiánicos que practican el judaísmo, que están procurando ir al judaísmo de Jesucristo, de Jesús, de Yeshua, ir en busca de ese judaísmo para experimentar una mayor riqueza en cuanto al conocimiento y quizás aprender a desarrollar más los sentidos espirituales. Eso está bien, pero que sea procurando las pisadas de Cristo. Esto es muy importante, porque cuando la persona se enfoca en buscar pisar las pisadas del Mesías, la huella del Mesías, está protegida y va por buen camino. Su conciencia se va a ampliar, no para quedar sujeta a los poderes de este mundo, sino que su conciencia se va a ampliar, pero va a permanecer en un estado de pureza, en el cual la influencia del aspecto del mal no le va a dominar. Pero si la persona no procura pisar en las pisadas del Mesías, procurar, yo no digo que le acierten todo, pero que por lo menos lo procure, porque es que nosotros la vida del cristiano es procurar vivir una vida conforme a Cristo. Y hacemos lo que podemos de acuerdo a las situaciones que tenemos y a las condiciones que tenemos, a las situaciones, a la vida, a las personas que nos rodean. No se hace lo que se puede. Dios no nos va a pedir más de lo que nosotros no podemos dar. Dios ve y honra ese esfuerzo, esa intención del corazón, que es la más importante.
Si una persona, por ejemplo, si una persona, he sabido que hay personas que van al judaísmo porque les interesa ser más prósperas. Esto yo lo he escuchado. Tengan cuidado de esa clase de enseñanzas. Tengan mucho cuidado porque eso ya es ir por el camino de Balaam. Eh, y hoy en día entre el mesianismo existe eso. Están también los que tienen pureza, que realmente sí les interesa desarrollar los sentidos espirituales y ser libres de las restricciones, de las iniquidades que tienen en sus vidas, que ya no están conforme con las iniquidades, sino que realmente necesitan respuestas. Pero esa solamente la va a encontrar por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que nos guía a la verdad. Esa es la verdad. No es el judaísmo. Es más, yo les voy a decir una cosa. Yo digo porque viví todas estas cosas y lo digo. Cuando uno va por el camino, a pesar de que yo procuraba y tenía la claridad de lo que quería, que era justamente resolver situaciones de iniquidades que tenían de antepasados, que no las entendía porque las tenía. Había muchas restricciones en mi vida que no tenía claro. Tenía una vida sumamente muy rigurosa, muy rigurosa. Eso fue lo que me llevó a mí allá, a ir a buscar allá un lugar donde no sabía que ya estaba allá. Pero me terminé encontrando a mí misma y pude experimentar la libertad. Pero esto no es por el judaísmo, sino porque no sabía que estaba siendo restringida de mi libertad desde esos lugares. Ahora, ¿qué consiste esta amplitud de conciencia del judaísmo? Esto lo voy a decir claramente para que quede bien claro y que lo sepan los mesiánicos. Para los mesiánicos yo les voy a decir que ir por el camino del judaísmo es el inicio de la gran apostasía. Y no se dan cuenta. La persona entra en una sintonía espiritual en el cual la conciencia se silencia de tal manera que la persona no percibe que está yendo por un camino de apostasía. La única manera para no caer en la apostasía es tener unas intenciones puras. O sea que no es porque vayan a buscar, no, necesito ser más próspero, entonces voy a ir a ver qué es lo que hacen para yo prosperar, por ejemplo. Porque he sabido de mesiánicos que procuran esto. Y hoy en día hay un judaísmo que practica muchas cosas solamente con ese propósito. Yo lo digo porque lo viví. Lo hicieron conmigo, lo estaban haciendo conmigo hace mucho tiempo. Estaban tomando provecho de mi vida. Hoy en día existe una cosa en el judaísmo como, hoy en día no, esto siempre ha existido, pero yo no tenía conciencia de estas cosas porque era una niña que creía en todos, que todos eran buenos. Era una persona que tenía una conciencia de niña. Creía que todos eran buenos, todos los rabinos, todos los pastores, todo el que me hable de la Biblia, de Dios, esa persona es buena. No desconfiaría nunca de una autoridad espiritual. Ahora ya no puedo decir eso. Al respecto de los de Cristo, puedo decir que son niños, pero respecto de los judíos, no. ¿Qué puedo decir? Que hay que tener mucho cuidado de este camino porque ampliar la conciencia en el judaísmo implica que la persona va por caminos en el cual para ampliar su conciencia es por medio de cumplimiento de mandamientos y la persona no se ve, no nota ningún problema en su vida, al contrario, puede ser que en eso que cumple mandamientos le empieza a ir mejor en la vida, quizás le empieza a prosperar, quizás empieza a tener mejorías en muchas áreas de su vida, puede ser que le pase así. Pero no se da cuenta que entró en una sintonía espiritual en la cual se está perdiendo del Mesías.
lo está perdiendo y no se da cuenta. Yo escuché mesiánicos que estaban haciendo oraciones en contra del Mesías y no se daban cuenta y proclaman con su boca a Cristo y no se dan cuenta que estaban haciendo oraciones en contra de Cristo, orando en contra de su estrella. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. No se dejen influenciar. Uno tiene que ser una persona de un carácter, buscar tener el carácter de Cristo, que Él no buscaba congraciarse con nadie. El que busca la verdad no busca quedar bien con nadie. Esta es la verdad. No busca complacer a ningún rabino, no quiere quedar bien con nadie. Pero si la persona quiere ir a congraciarse para quedar bien, buscar algún favor o alguna, no sé, posición o reconocimiento, no sé, lo que sea que quiera encontrar, esto es un gravísimo peligro, porque la persona está yendo con las intenciones equivocadas, entró al camino del Satán y no se dio cuenta. La única manera para uno estar protegido por Jesucristo, por Yeshua, por el Espíritu de Dios, es ir con la intención correcta. Ir a ver por qué razón estoy experimentando tanto rigor, a ver qué es lo que está pasando conmigo, que no estoy pudiendo experimentar esta libertad que me fue prometida, que me corresponde. Cosas como esa, intenciones puras, que Dios ve y Dios aprueba. Pero porque se dice por allá que estas personas son muy prósperas, cuidado porque esas no son intenciones puras. Y si desarrollan más conocimiento, ¿por qué desarrollan más conocimiento? Porque la expansión de la conciencia es por medio de una trascendencia del mal. ¿Qué quiere decir que trasciende el mal? Que entre más amplía su conciencia, más adherencias del mal se le incorporan. Entonces, en esas adherencias del mal que se le incorporan, la persona desarrolla una mente más capacitada en cuanto a las cosas de este mundo, en cuanto a los conocimientos de este mundo, incluso en cuanto al poder de este mundo, a los poderes de este mundo. Pierde la inocencia. Y un cristiano, mientras que un cristiano que tiene su fe puesta en Jesucristo, que tiene una conciencia de niño espiritual, porque su conciencia no está tan expandida, tiene una fe que es más poderosa que los poderes de este mundo y que puede trascender por encima de los poderes de este mundo. Y no se entera, no lo sabe, no tiene conciencia de ello. Esta es la verdad. Por eso, el que es como un niño para Dios, que tiene una conciencia de niño, que tiene intenciones de niño, un corazón de niño, está protegido, así esté en el valle de las sombras de la muerte, así esté en el mismo infierno. Está protegido. Esta es la verdad. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque el espíritu de niño, esa inocencia, no le deja ver el mal que lo rodea. Yo digo esto por experiencia propia, porque yo misma lo viví y yo doy testimonio de estas cosas, de esta clase de conciencia, en el cual una mente así directamente no ve el mal en ninguna persona, no sospecha de nadie. Está yendo por donde le están conduciendo, pero nunca piensa mal de esa persona que le está conduciendo. Confía en ese rabino como si fuera, no sé, un adulto responsable que lo está conduciendo al lugar seguro, pero no sabe que lo está guiando al precipicio, consciente de que lo está haciendo, porque él sí tiene conciencia de lo que está haciendo. El rabino sí tiene conciencia de lo que está haciendo, pero no le importa.
Él busca lo que es suyo, procura nada más que lo suyo. Aún ve y sabe que está guiando a un niño al precipicio, a cavar su propia tumba, lo guía a hacer cosas en contra de sí mismo, de su propia vida. Y ese niño no se entera, pero el adulto, que es el rabino, sí lo sabe, lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque él tiene una conciencia más amplia. Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Él solamente le interesa tomar provecho. ¿Por qué? Porque su conciencia está basada en los poderes de este mundo. ¿En qué consiste la conciencia del judío que se resiste a creer en Cristo? Que en la medida que trasciende el aspecto de la mala inclinación por medio de la resiliencia, por medio de la aceptación, yo caí en todas estas cosas, por eso lo digo, pero conservé una pureza, un sello de Cristo en mí, un espíritu de Cristo en mí que me libró del mal. Y aún en el momento del peligro fui librada. Puedo decir esto con conocimiento de causa porque trascendí por esos caminos. Que en la medida que la conciencia se amplía también el aspecto de la mala inclinación, mayores adherencias del Satán se le adhieren y la persona no se entera, no sabe que se le está adheriendo el Satán. Se le está incorporando el mal y no se da cuenta. Ahora imagínate que ellos quieren elevar a alguien a las esferas espirituales más elevadas para poder arrebatar el reino de Cristo, porque el reino de Cristo ya está establecido en el universo, pero quieren arrebatarlo. Consideran que Cristo es un usurpador. Esto yo lo tengo que decir porque yo fui por esto y escuché muy bien, muy bien lo que escuché. Entonces, hay que saber, por favor, esto yo lo digo para que sepan los cristianos y los mesiánicos, cuando empiecen a sonar las trompetas del mesianismo y del judaísmo, hay que tener mucho cuidado a quién escucho acerca del mesianismo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay judíos que verdaderamente creen en Jesucristo hoy en día y no tienen malas intenciones. Pero hay judíos que absolutamente no tienen buenas intenciones. Hay que decirlo. Entonces, el judaísmo que tiene buenas intenciones y creen en Jesucristo, aun cuando tengan un conocimiento distorsionado, bueno, tienen una fe en Jesús, creen en Jesús. Y eso es suficiente para ellos. Pero hay otro judaísmo que sí le interesa tomar provecho de los niños de Cristo. Tomar provecho de su energía de vida, de su sangre, de todo lo que vive, de su salud, de su economía, de su familia, de sus hijos, servirse de la vida de la persona. Existe esto, yo lo viví. Entonces, esto hay que decirlo. Hay que exponer las estrategias del maligno, dijo el rabino Saulo de Tarso. No podemos callar el mal, no podemos ser cómplices, callar la injusticia, porque yo les digo que lo que yo viví fue prácticamente como esto que está escrito, pretendieron crucificar a Cristo de nuevo. Y está escrito que Dios no aprueba la injusticia y Dios no aprueba la maldad. No se puede crucificar a Cristo de nuevo. Entonces, esto yo lo tengo que decir. Llevar a una persona para hacerla trascender, para volver a incorporarle cosas que esa persona ya las había cultivado por medio del desarrollo de la fe en Cristo. Yo tenía una vida en la cual tenía una fe en Cristo, en la cual había desarrollado una fe por medio de Jesucristo y había alcanzado una conciencia espiritual en la cual no tenía conocimiento de los privilegios y los tesoros que tenía.
¿Por qué? Porque tenía una vida muy rigurosa y tenía muchas restricciones en mi vida. Pero no era consciente. Tuve que ir a ese lugar y experimentar todo lo que experimenté para poder crecer y para darme cuenta de dónde estaba siendo restringida y qué era lo que pasaba con mi vida. Ahora puedo decir que ahora puedo apropiarme de la libertad que es por medio de Jesucristo, porque ahora sé que nadie me la puede quitar, porque yo no le voy a dar permiso, porque yo no se lo otorgo más. Antes no sabía que le estaba otorgando a los que me afligían. No lo sabía. Por falta de conocimiento experimentaba una vida sumamente muy rigurosa. Entonces, esta es la diferencia. En poquitas palabras lo voy a resumir para que le quede claro a todo cristiano, a todo mesiánico, acerca de la gran apostasía que ya comenzó, acerca de que sucedió una gran profanación de los creyentes en Cristo, de la niña de Cristo. En las esferas espirituales sucedió una profanación. Pretendieron crucificar a Cristo de nuevo. Han cometido un pecado, pero esto no se puede quedar callado. Porque hay cosas que nosotros las podemos perdonar, pero hay cosas de la Biblia que no se dice, está escrito que no se puede crucificar a Cristo de nuevo. No se puede callar la maldad. Saber que hay gente que está siendo matada. El Apocalipsis habla de que los mataban a diario, les mataban el cuerpo, porque la persona está sufriendo muerte y no lo sabe. Muerte en la salud, en el intelecto, en su libertad, en su capacidad de crear, en la espiritualidad. Está siendo restringida a desarrollar sus sentidos espirituales. Está sufriendo una muerte que no se está dando cuenta que está sucediendo en las esferas espirituales por el ministerio de la iniquidad. Por eso que tienen argumentos en contra nuestra, porque ellos mismos ya han elaborado situaciones, nos han marcado con situaciones en nuestra vida, nos han hecho pasar por cosas para procurar nuestra caída. Esto hay que saberlo, muchas personas han pasado por esto. Yo lo viví, pero Dios es grande y misericordioso y Él cuida de sus niños. Y está escrito que Él sabe librar al justo, al que es justo por medio de Jesucristo, no porque no falle, sino porque está escrito que Él es un Dios amoroso y compasivo, lento, grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Y una misericordia no del rigor, como me quisieron hacer creer que me tenía que conformar con el rigor, porque esa era la misericordia de Dios para mi vida. No, eso no. Una misericordia en la cual la persona verdaderamente experimenta la libertad. Ahora, esto hay que saberlo. Voy a resumir en pocas palabras la diferencia entre la conciencia espiritual que se desarrolla por medio del judaísmo y la conciencia espiritual que es por medio del carácter del desarrollo de la fe de Jesucristo. El desarrollo de la conciencia para estos que están estudiando a los jajamín y a los sadikim y están yendo a llenarse y a impregnarse en mucha alajá y de toda el Tanaj y de los profetas y un montón de ¿cómo se puede decir? De mucha alajá, dándole mucha prioridad a los jajamín y a todas esas cosas que son enseñanzas de hombres. Sepan que ese camino les está conduciendo a un desarrollo de la conciencia que no es conforme a Cristo. No es conforme al Espíritu de Dios. Esto es real. La persona no se da cuenta que su conciencia está siendo silenciada.
Y entre más se incrementa la conciencia, más se silencia. Al mismo tiempo, la conciencia espiritual correcta, que es conforme a Cristo, hay algo que se silencia en el alma. Es como que la misma voz del alma se silencia. ¿Por qué? Porque la persona que trasciende por medio de los jajamín y de los aikim y todas las enseñanzas de los que supuestamente son los justos de este mundo, que no son conforme a Cristo, están incorporando adherencias del Satán y no lo saben. Porque este es el camino del incremento de la conciencia en el cual la persona crece, expande su conciencia, se amplía. Ellos lo llaman un alma completa. Un alma completa, pero no sabe que lo que está incrementando dentro de su vida son adherencias del Satán, que son conforme a los poderes de este mundo. Por eso son personas muy capacitadas, por eso desarrollan más conocimiento. Y yo he escuchado de cristianos que están, pero maravillados de estas cosas, maravillados de que tienen mucho conocimiento, que desarrollan la más cantidad de inteligencia y de capacitados y todo. Están impresionados. Pero no se imagina que eso es por medio de los poderes de este mundo, que son conforme al príncipe de la potestad del aire y que no provienen del Espíritu de Dios. Entonces, esas cosas no hay que admirarlas. No hay que admirarlas. Yo antes tenía una fe como ciega, en la cual yo creía que todo el que tenía la Biblia, esa persona era buena y podía confiar en ella. Por el hecho de que me enseña la palabra de Dios. No es así. Prefiero 1000 veces ahora confiar en un cura, en un padre. Mientras yo tuve mi fe católica, fue una niña con una fe ferviente. Me da pena escuchar cosas en contra de la Iglesia Católica. En verdad me da pena. En verdad me da pena. Eso no tiene que ser así. No tiene por qué ser así. Un cristiano hablando mal de otro cristiano. Solamente porque tiene algunas idolatrías diferentes, porque al fin y al cabo todos tenemos algunas idolatrías. ¿Y qué es idolatría? Es usar la palabra de Dios en contra de la misma palabra de Dios. El solo hecho de que un cristiano hable mal de otro cristiano ya está haciendo idolatría. Y no se da cuenta, la persona no se da cuenta. Esto no tiene que ser así. Nosotros los cristianos tendríamos que ser como uno solo. Los que somos de Cristo, ser como uno solo, sin tanto sectarismo, sin tanta exclusión, sin tanta fragmentación. Está cada quien fijándose en la idolatría del otro. Y esto así nunca va el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se va a experimentar la unidad si todo el tiempo va a estar fijándose? Y resulta de que Cristo murió por gente pecadora, gente que estaba en una condición de enemiga de Dios, pero nosotros no nos perdonamos los unos a los otros. Tenemos una altísima, ¿cómo se puede decir? Expectativa los unos de los otros, cuando Dios en realidad la única expectativa que tenía era rescatarnos por amor. Y aspiraba que por medio de Jesucristo, pagando aquel precio de amor, nosotros pudiéramos desarrollar nuestro mayor nivel del amor. El mayor nivel del amor es ser personas que tenemos un carácter conforme a Cristo, en el cual la persona desarrolla los atributos de Dios, los atributos divinos, como con consecuencia de procurar desarrollar una fe conforme a Cristo, experimentando el nuevo nacimiento y procurando a Cristo con la sola intención de procurar a Cristo con la fe de un niño que no tiene mucho conocimiento. Esa persona puede desarrollar el carácter de Cristo y tener los atributos divinos y no se da cuenta que lo tiene. No tiene que tener tanto conocimiento. Esta es la verdad.
Yo digo porque estuve en los dos lugares, he estado en los dos lados opuestos y yo puedo dar testimonio de estas cosas. Y prefiero a Cristo 1000 veces. Ahora yo le voy a decir una cosa a los rabinos que me escuchan, que yo creo que sí me escuchan, porque ellos saben lo que hicieron conmigo. Así que espero que me escuchen. Por el bien de todos, porque al fin y al cabo la ignorancia del ser humano, nuestra ignorancia, no va a traer, no tiene por qué traer destrucción a la tierra. Nuestros errores no tiene por qué. ¿Quién eres tú para decir que ya tienes todo el conocimiento, que ya lo sabes todo? ¿Quién soy yo para decir que ya lo tengo todo, que ya lo sé todo? Yo solo tengo absoluta certeza de la verdad en Cristo, de la justicia que es por medio de Jesucristo. Esto es lo único que yo sé, pero yo después de ahí, de Jesucristo, no hay nada. Si no fuera por Él, mi fe y mi convicción es que si no fuera por Jesucristo, no podría lograr nada en cuanto a la justicia. Esta es mi fe, estas son mis convicciones. O sea que yo no puedo decir ¿cómo se puede decir? Argumentar algo por mí misma, que venga de mí, que yo tengo este argumento porque yo lo comprobé. No hay ningún argumento, nada más que una total y absoluta dependencia de aquel que nos amó. Ese es mi argumento. Y ahora entiendo al rabino Saulo de Tarso por qué decía, lo tengo todo por basura, y por qué decía, me glorío en Cristo en la cruz, y a Cristo crucificado lo ponía por encima de todo. Realmente, cuando una persona tiene que ser librada de los poderes de este mundo, realmente no existe cosa más poderosa que Cristo y Cristo crucificado, el nombre de Cristo y Cristo crucificado. Es lo único que le puede llevar a experimentar la libertad. Yo tengo para decir a los rabinos que me guiaron a mí en esa elevación espiritual en la cual yo fui confiada como quien confía en ese adulto que lo está guiando, como un niño que lo está guiando por un buen camino. Y tengo que decirle, rabino, que mi conciencia sí que se vio expandida, sí que se amplió, pero así como se amplió, como usted decía en algún momento, también se ampliaron otras cosas que yo jamás viví, jamás. Y lo más terrible de todo es que en eso que se amplió la conciencia y en esa elevación experimenté la mayor restricción que jamás en mi vida he experimentado. Yo sé que antes tuve una vida rigurosa, que en la cual me vi restringida en muchas cosas, en muchos aspectos para desarrollar mi vida, pero aquí experimenté la mayor restricción que puede un ser humano experimentar, que es la restricción del libre albedrío. Completamente mi mente quedó silenciada a un punto en el cual ya no pude ejercer el libre albedrío. Estaba siendo dirigida y no lo sabía. Había perdido la claridad de la mente. Y es más, experimenté una situación en la cual me sentí como al borde de un precipicio, como quien cae en un agujero negro al borde de un abismo. En la completa desolación, en la completa desolación. Entonces, yo esto lo digo claramente para que a los rabinos que creen que la redención va a venir por medio de la trascendencia, los aspectos de la mala inclinación, y que vamos a ser uno por medio de ese camino, yo tengo que decirle que no.
Y lo digo con conocimiento de causa. Cristo me trajo a la vida de nuevo. Pude recuperar mi conciencia, pude recuperar mi claridad de la mente, pude recuperar el habla, pude recuperar la fluidez de mis palabras porque no podía ni siquiera hablar casi. Pude recuperar mi libertad, la libertad, el poder decidir, el sentido común, la libertad de poder experimentar el sentido común, ese aspecto de poder cuestionar si lo que estoy es bien o es mal, el discernimiento que viene por el Espíritu de Dios. Entonces, tengo que decirlo claramente, que este camino no viene de Dios. No viene de Dios. Dios nunca va a entregar a un ser humano una condición en la cual esta persona se vea restringida de su libre albedrío. Para tener más conocimiento, para tener más poder material o no sé qué poder puede llegar a desarrollar la persona, no puede desarrollar el libre albedrío. La persona pierde el libre albedrío. Esto es muy importante. Mientras que por el desarrollo de la conciencia, que es por medio de Jesucristo, que es por medio de la obediencia a los mandamientos, de restringirse en cuanto a abstenerse del mal, como dice ahí la Escritura, resistir al mal, resistir al diablo, al aspecto de la mala inclinación, no dando lugar al aspecto de la mala inclinación, no cometiendo el pecado. Esta es la verdadera libertad, porque ahí la conciencia no se silencia y ahí la persona verdaderamente experimenta los atributos de Dios, que son consecuencia de tener un libre albedrío, de experimentar una verdadera libertad. Entonces la persona cuando está desarrollando el carácter conforme a Cristo por medio del nuevo nacimiento de Jesucristo, no se da cuenta que en ese desarrollo de la fe está desarrollando la mente de Cristo y también está desarrollando los atributos de Dios por medio del Espíritu de Dios. Y es un niño espiritual y tiene los atributos de Dios y no se da cuenta. Es poder, es como si fuera Cristo en él, dentro de él. Y puede evidenciar el poder de Dios en su vida dependiendo del grado de fe de cada persona. Yo experimenté el poder de Dios en mi vida desde que era niña por mi fe en Jesucristo y no tenía el nombre hebreo. Para los mesiánicos que se empeñan mucho en el hebreo, por favor, yo tenía solamente el nombre de Jesús. Con este nombre le conocía y con ese nombre experimenté el poder de Dios. Por supuesto que uno debe procurar conocer a su Señor un poco más en profundidad, pero no perderse en el camino. Y esta es la importancia del corazón, de las intenciones del corazón, que sean correctas, porque estamos en el tiempo de la gran apostasía. Yo me vi viendo otras enseñanzas como hay que rectificar a Eva. Eso no, por favor. Cristo ya rectificó a Eva, ya la justificó a Eva. No necesitamos otra justicia. No somos justos por el hecho de que no pecamos, somos justos porque hay alguien que nos justifica. Está escrito, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Está escrito, y si aun cuando tropiece no caerá, porque el Señor lo sostiene en la mano, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Está escrito que Él sabe compadecerse
del que sufre. Él ve a esa persona por la intención de su corazón, en eso que procura la persona. ¿Y qué es lo que está procurando la persona? Agradar a Dios, procurando ir a buscar su voluntad, el corazón de Dios. Yo me vi perdiendo todas estas cosas cuando entré por esa trascendencia. Perdí mi libre albedrío, mi conciencia quedó silenciada. Me perdí el contacto afectuoso con mis niños, esos amores que como un fuego que ardía en mi corazón y de repente ya no lo sentía más. Entonces, esto yo lo digo, por favor, esto es real. Yo estoy hablando a un rabino con conocimiento de causa, como quien ya experimentó la ecuación y puedo decir que no es así. Y tampoco se puede crucificar a Cristo de nuevo. Y esto, los que saben lo que pasó, sí que me van a entender. Este es un tiempo muy peligroso porque han sucedido cosas muy terribles contra los niños de Cristo. O sea que lo que está pasando en este mundo, en este momento, no es casualidad. Pasaron cosas en las esferas espirituales muy delicadas. Ahora, ¿por qué digo esto? Para los creyentes en Cristo, que se preparen. Tenemos una confianza por medio de Jesucristo. Nosotros no fuimos creados para ser destruidos. Nuestro mundo no tenemos por qué tener una conciencia de que vamos a ser destruidos. ¿Qué es lo que se tiene que destruir en nuestra vida? El aspecto de la mala inclinación. No dar lugar al pecado. Eso sí tenemos que destruir. No es el matrimonio que se tiene que destruir. No es la familia. No son esas trascendencias de las cuales hablan este judaísmo. No. En realidad, nosotros tenemos muchos más tesoros de los que nos imaginamos. Esta es la verdad. Acá la Biblia, en el versículo, acá en Romanos, dice que la ley de Dios está escrita en el corazón para discernir el bien del mal, traer una redención por medio de una trascendencia del aspecto de la mala inclinación, trascendiendo los aspectos de la mala inclinación basado en carne y sangre, porque esta es la verdad. Estoy basándome en carne y sangre. Estoy basándome cuando digo que voy a trascender al aspecto de la mala inclinación de mis padres. Mi fe está puesta en carne y sangre, en mi padre y en mi madre, y en mí que voy a trascender a eso. ¿Y cómo lo trasciendo? Entonces, está poniendo su fe en carne y sangre. Pero cuando hablamos de una redención por medio de Jesucristo, no estamos poniendo la confianza en carne y sangre. Estamos poniendo la confianza en la justicia de Dios, que está escrito que Dios estableció, y no hay otra salvación dada a los hombres en el cual podamos hallar salvación que Jesucristo el justo. Esta justicia que está por encima de nuestro entendimiento, porque es un amor que a veces es incomprensible para las mentes que son muy amplias. Es muy difícil comprender este amor de Dios. Es incomprensible. Entre más se amplía la conciencia, es verdaderamente incomprensible. Pero Dios lo estableció así. Y Dios estableció esa justicia para la salvación de la humanidad. Entonces yo no voy a creer en ningún apocalipsis que vaya a traer destrucción a nuestro mundo, porque lo que hizo Cristo en la cruz es más importante que todos nuestros errores. No significa que no vaya a venir destrucción a este mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que han procurado cosas terribles, hacer mucho daño. Y Dios no está contento, Dios no acepta esto, Dios no lo acepta, la injusticia. No se puede crucificar a Cristo de nuevo. No puedes pretender hacer el bien a la humanidad por medio de hacer algo malo.
tomando la vida de seres humanos indefensos, sacrificando familias enteras por ganancias deshonestas. Escuchen muy bien a los creyentes en Cristo y a los mesiánicos. Hoy en día, en el judaísmo, se practica una cabalá en la cual ellos captan la energía de la persona en las esferas espirituales y la roban. Roban la energía de la persona. Nosotros no estamos muy familiarizados con este concepto de la energía, pero yo lo voy a tratar de explicar de la manera que mi cabeza me permite entenderlo. Y es como, por ejemplo, la energía que nos aportan los alimentos. Por ejemplo, la espinaca tiene una energía, nos aporta una cierta energía, la carne nos aporta una cierta energía, cada cosa tiene su energía, que le aporta una energía a nuestro cuerpo para nuestro metabolismo, para todo. Así mismo sucede en las esferas espirituales. Existen estas cosas que nosotros no las conocemos, pero eso yo lo diría que en un lenguaje más conforme a los rabinos del Nuevo Testamento, ellos lo llamaban el espíritu de la persona. Eso que ellos llaman la energía es el espíritu de la persona. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu de Dios que esa persona ha desarrollado. El espíritu de Dios que esa persona ha desarrollado. Y la persona que ha desarrollado, entre más tesoros espirituales, más espíritu de Dios ha cultivado en su vida, tiene muchos ángeles, tiene tesoros espirituales en las esferas espirituales y la persona no lo sabe. La persona que se dedica a cultivar su vida espiritual es rica y no lo sabe. Tiene mucha riqueza, tesoros espirituales. ¿Cómo son los tesoros para nosotros los que somos creyentes en Cristo? ¿Cómo se traducen esos tesoros? Esos tesoros se traducen en los méritos que nosotros tenemos para desarrollar una vida espiritual, por ejemplo, para desarrollar incluso todo lo que hacemos en la vida, todo el trabajo, la maternidad, todas las cosas que hacemos, las hacemos porque tenemos un mérito. Eso nosotros no nos damos cuenta. La persona no se da cuenta que fue a trabajar porque tuvo el mérito de ir a trabajar, pero no tiene la conciencia de esas cosas. La persona no se da cuenta que come porque tuvo el mérito para tener un alimento en la mesa, o que tiene salud porque tuvo el mérito para tener salud. En realidad, todo lo que nosotros hacemos, o los que se dedican a la predicación de la palabra de Dios, tienen el mérito para compartir la palabra de Dios. Y esos méritos son tesoros espirituales. Son como piedras, como diamantes preciosos. Nosotros no nos imaginamos el valor que tienen estas cosas. La persona que está en la alabanza, que puede ministrar alabanzas a Dios y al pueblo de Dios, esa persona tiene el mérito de hacer eso. Dios se lo dio. Esto es real, pero como nosotros no tenemos la conciencia del mérito, bueno, nosotros damos muchas cosas por sentado y no tenemos que dar por sentado nada. La verdad es que la vida se trata de fe. Toda la vida se trata de fe. Nosotros no nos damos cuenta de estas cosas. Cada cosa que hacemos, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que oramos, cada vez que hacemos un ayuno o una velada o lo que sea que hagamos, todo tiene mérito para Dios. Entonces, ¿cuáles son los tesoros que ellos procuran robar? Esos méritos. Esos méritos. Esa es lo que llaman el robo de la energía. Esos méritos. ¿Para qué? Ellos lo transforman en cosas materiales en este mundo para desarrollar sus guerras, para el armamento, para las guerras, incluso para llenar los bolsillos de sus favorecidos, en los cuales los tienen muy bien tienen sus favorecidos en este mundo muy bien ubicados, porque esa es la manera como opera la anarquía secreta.
el ministerio de la iniquidad, subyugando a unos para favorecer a otra gente injusta que no tiene ni siquiera temor de Dios. No les importa. Ahora entiendo por qué el rabino Saulo decía que destruían familias por ganancias deshonestas. Ahora lo entiendo. Yo misma lo viví. Yo misma soy testigo de esas palabras que dijo el rabino Saulo de Tarso. Y Dios no aprueba. Este es el tiempo que ya el cero de la humanidad, Dios está esperando que la humanidad entre en un nivel de conciencia de mayor reverencia a Dios, de mayor temor a Dios, verdadero temor a Dios. Porque el Hijo de Dios fue entregado para que nosotros, los seres humanos, desarrollemos el temor a Dios y el amor de Dios. Y para que conozcamos el amor de Dios por medio de Jesucristo. La sangre de su Hijo fue derramada. Entonces no podemos seguir como si no estuviera pasando nada, como seguir que los injustos sigan haciendo lo que hacen y nosotros que nos estamos enterando, quedarnos callados como si no pasara nada. No se puede callar. Por lo menos yo lo hago por mí, por mis hijos y también por Jesucristo que fue entregado para nosotros, para que seamos salvos. Yo no quiero que mis hijos sean subyugados de la misma manera que tomaron provecho de mí. Que ellos sean verdaderamente libres porque alguien pagó para que ellos sean libres. Y los han estado robando. ¿En qué también les roban la energía? En la salud, en el intelecto, el mérito de desarrollar la parte cognitiva. Incluso hay robo de la salud, hay robo de la vida, hay robo de la parte cognitiva del niño, en el cerebro. Matan el cuerpo de la persona y no nos enteramos de estas cosas que pasan en las esferas espirituales. Matan el cuerpo de la persona, atacan el cerebro, hacen cosas para afectar el cerebro de las personas. Por eso hay tantos niños con autismo. Tantas restricciones para desarrollar el intelecto, la parte cognitiva, nuestra capacidad, la creatividad, muchas cosas. Fuimos restringidos y no lo sabíamos. Esto es real. No estoy diciendo mentiras. No me lo inventé. Esto lo he vivido y lo vi con mis ojos. Las cosas que hacen. Entonces, no se pueden callar las injusticias. Dios no lo aprueba la injusticia. Yo soy una persona que no tengo nada de que jactarme, porque no soy perfecta. Yo recurro a Cristo. No hay bien para mí fuera de Él. Yo le digo así, no hay bien para mí fuera de ti. Porque Él me libró del valle de la sombra de la muerte. Me rescató del ángel de la muerte, a mí y a mi familia. Y ellos lo saben. Ellos saben el poder de Dios que les enoja tanto que no pueden ver que una persona desarrolle la vida por medio de Jesucristo. Este es el enojo que tienen. Por eso atacan en las esferas espirituales, secuestran la energía, roban. Ahora no nos podemos quedar conformes con estas cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque eso es como que estar conforme con que hay alguien que me está esclavizando y yo me quedo conforme y lo acepto. Pero si hay un príncipe que fue entregado para que nosotros fuéramos librados de esa anarquía, para que fuéramos librados de esos que nos restringen de nuestra libertad, y que está escrito poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿por qué nos tenemos que quedar conformes y sin hacer nada? Es necesario despertar, no quedarse conforme. Esto para el bien de nuestros hijos, para la protección de nuestras familias. Dios verdaderamente nos ha asegurado una protección por medio de Jesucristo. Y está escrito, solamente hay que tener fe, creer que Jesucristo me da todas estas cosas. La persona que cree solamente por creer ya lo experimenta todo, experimenta su salvación. Aun cuando no tenga conocimiento,
Porque Dios, cuando entregó a su Hijo Jesucristo, lo hizo por seres humanos que estaban en una condición, dice la Biblia, enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque hacíamos cosas conforme a las injusticias. Esta es la verdad. Entonces, esto hay que saberlo. Este es un tiempo diferente. Realmente sí que se acerca un tiempo diferente y hay que tomar conciencia de esto. Está incrementando el mal en el mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo, porque el reino de Cristo se aproxima. Y yo los invito a todos los creyentes en Cristo y a los que no son creyentes en nada, que crean en Jesucristo y que traigamos la redención conforme a Cristo, una redención en la cual solamente implica creer en Jesucristo, en la sangre que fue derramada para nuestra salvación. Y que de esta manera podemos traer una redención en la cual todos experimentemos una libertad, en la cual esa anarquía ya no tome más provecho de nuestras vidas ni de nuestras familias. Es muy importante que nosotros los cristianos, que los que creemos en Cristo, de verdad nos determinemos a traer la redención conforme a Cristo para protección de la humanidad entera. ¿Por qué? Porque si ellos logran elevar a alguien que para traer la redención conforme a su trascendencia del aspecto del mal y traer el equilibrio al mundo conforme a lo que ellos enseñan, lo que pueden traer es una gran destrucción y es un control de la mente de todos los seres humanos. Un control en el cual la persona no experimenta el libre albedrío, sino que está siendo dirigida por los poderes de este mundo. Hay que saber que el que no está apegado a Cristo está siendo influenciado por los poderes de este mundo que vienen de las esferas espirituales. Entonces, esto es una realidad. Sí o sí, la persona se va a ver restringida e influenciada por esos poderes que vienen de las esferas espirituales, allá en el nivel de los astros, en el universo. Ahí se rige todo. Pero nosotros, los que creemos en Cristo, podemos trascender y ser libres. Está escrito que solo hay una libertad dada a los hombres por el cual podemos experimentar la salvación, Jesucristo. Este es el único camino. Yo lo digo para que se escuche bien y lo repito, no hay otro camino, solamente por medio del nombre de Jesucristo. Podemos experimentar una libertad en la cual no estemos condicionados por los poderes de este mundo que vienen de las esferas espirituales. Es la única libertad. Y así la persona sea un niño espiritual, así no entienda nada de las cosas espirituales, pero tiene un corazón que anhela a Dios y que ama a Jesucristo, esa persona va a ser librada y va a ser protegida. Es todo lo que necesita. Es todo lo que necesita. Pero, ¿cuánto más si nos enteramos de los peligros de este mundo y de las estrategias del maligno para protegernos? ¿Cuánto más? Mucho mejor, porque realmente hay que exponer las estrategias del maligno. Entonces, esto es necesario saberlo. Sí se puede vivir un gobierno de un anticristo, como lo dice Apocalipsis literalmente, en el cual las personas están siendo restringidas en su libertad y condicionadas por una mente superior. Sí, puede pasar. Pero los que estamos en Cristo estamos por encima de esos poderes. Estamos siendo, aun si fuera un niño, solamente por anhelar a Dios, puede ser protegido. Solamente se necesita anhelar a Dios por medio de Jesucristo. Ir por ese camino y eso le va a proteger. Y esto es más que todos los poderes de este mundo. El rabino Saulo de Tarso dijo: los astros cambian todo el tiempo. Por lo tanto, nuestra suerte no está regida por los astros. No estamos dependiendo de los poderes de este mundo. Nuestra suerte la rige Él, aquel que pagó, que entregó su vida por amor. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Es todo lo que necesitamos.
tener una fe de niños. Yo me vi experimentando muchos desequilibrios, tengo que decirlo. Y recuperar mi fe no fue fácil. Solamente abrazar ese amor y arrojarme en los brazos de Cristo y cada día interiorizarlo y procurarlo, esa es mi pueblo a tierra. Yo me tengo que proteger mucho porque ahora, eso después de haber pasado todas las cosas que pasé, experimento los ataques espirituales de otra manera, más de una manera más evidente. Pero los que no están afectados de esa manera, como lo fui yo, bueno, están protegidos por su fe y por su inocencia. Y sepan que Dios prometió una salvación. Y eso es real. Dios no miente. Y con respecto a los rabinos, ese camino, esa trascendencia, esa amplitud de conciencia, lleva a la persona a perderse a un punto de perder el libre albedrío, de perder el sentido común, de perder la voz de su alma. Y no se da cuenta. Su conciencia se ve silenciada. Lo único que puede librar a la persona de ese silencio de la conciencia es Jesucristo. Esto lo digo como desafiándolos, porque acá ya no hay más palabras amorosas y acá ya esto es una guerra y la Biblia Apocalipsis 18 dice que Él pelea una guerra justa. Dios no va a estar contento con el hecho que hayan querido crucificar a Cristo de nuevo. Dios no aprueba estas cosas. El que realmente tiene una inocencia en esa fe, que realmente procura la justicia, que procure a Cristo, que es la única justicia. El rabino Saulo dijo: todo lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. No hay mayor riqueza que esta. Bueno, este era mi mensaje. Espero que sea de utilidad y que lo puedan compartir y que nos preparemos porque este es un tiempo diferente. No hay que tener temor por el tema de los cometas y esas cosas. No, hay que tener fe y confianza de que Dios nos protege. Él lo prometió y así lo va a hacer. Así va a ser. Él lo prometió. Está escrito: Cristo, poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y esto es lo que hay que tener. Esa es la confianza que hay que tener. Bueno, espero que puedan compartir este mensaje y que pueda ser de utilidad para muchos. Shalom.